En el corazón del santuario animal Marakele, donde los salvajes susurran secretos y las sombras bailan con misterios no contados, un visitante inesperado se encuentra atrapado en una peligrosa danza con el rey de la jungla. Mike Hodge, un británico dueño de un parque safari, emprendió un viaje fatal hacia la guarida del león, buscando una conexión con la belleza salvaje que vagaba tras las rejas. Lo que no sabía es que esta búsqueda de cercanía lo sumergiría en un reino de peligro y suspenso que grabaría su nombre para siempre en los anales de los encuentros más aterradores con la fauna. Era una mañana cálida del 30 de mayo de 2018, cuando el sol derramaba un resplandor dorado sobre el santuario animal Marakele. La suave brisa traía la promesa de un día tranquilo, pero los espectadores no sabían que pronto esa calma se rompería. Mike Hodge, de 67 años, era figura de tranquila determinación y emprendió un viaje al corazón del territorio del león, atraído por una conexión con la naturaleza que pronto tomaría un giro aterrador. La atmósfera dentro del santuario parecía espesar con cada paso de Hodge, una tensión tácita palpable en el aire. Al acercarse al recinto del león, los espectadores no pudieron evitar sentir una fuerza invisible apretando a su alrededor. Era como si el mismo tejido de lo salvaje conspirara para crear un inquietante preludio al caos inminente. El bajo murmullo de los susurros entre la multitud subrayaba la sensación colectiva de presagio, una intuición compartida de que algo extraordinario y potencialmente desastroso estaba por suceder. El enorme león macho llamado Shamba merodeaba con gracia pero impredecible, cada uno de sus movimientos impregnados de los instintos primarios que definen a los depredadores más grandes de la sabana africana. Los espectadores, cautivados por la danza simbiótica entre el hombre y la bestia, eran ajenos a la tormenta inminente. La mirada de Shamba se fijó en Mike Hodge, un reconocimiento silencioso del inminente choque de mundos. La tensión en el aire era palpable, como si la naturaleza contuviera el aliento, esperando el desenlace de una historia destinada a quedar grabada en la memoria de los presentes. Y luego, en un repentino impulso de poder crudo y furia primitiva, el colosal felino saltó hacia Hodge, una mancha de pelo y dientes que rompió la tranquilidad del santuario. El primer acto de este ominoso drama se desplegó, dejando a Hodge luchando contra la fuerza y amenaza que representaba el ataque del león. Mientras las noticias resonaban, las escenas que siguieron se desarrollaron en un mosaico de caos y desesperación. Ahora atrapado en el implacable agarre de Shamba, Hodge sintió el poder aplastante de las mandíbulas del depredador sobre su mandíbula y cuello. La sacralidad del recinto se transformó en un campo de batalla donde hombre y bestia luchaban en silencio por sobrevivir. Un testimonio de la imprevisibilidad de lo salvaje capturó los intentos desesperados de Hodge por liberarse del agarre del león, cada uno de sus movimientos subrayando la fragilidad de la delgada línea que separa la civilización de la naturaleza indómita. Después del ataque descendió una triste realidad sobre el santuario animal Marakele. El personal, armado con la pesada responsabilidad de velar por la seguridad de humanos y animales, se enfrentó a una agonizante decisión. Shamba, marcado por la tragedia, se convirtió en el símbolo de una vida perdida en la búsqueda de una conexión entre dos mundos. Afortunadamente, Hodge fue trasladado al hospital de inmediato para recibir tratamiento por sus heridas. Los ecos de ese encuentro fatal perduraron, dejando atrás una historia inquietante que siempre quedaría grabada en la memoria colectiva de los que presenciaron el feroz choque entre el hombre y la naturaleza. El ataque del león en el santuario animal Marakele sirve como un recordatorio conmovedor de la naturaleza impredecible de lo salvaje, donde el delgado velo del control humano puede ser destruido de inmediato. Los misterios que se desplegaron dentro del recinto, ocultos tras las rejas y sombras, desvelan una narrativa de peligro, suspenso y tragedia. Al profundizar en los detalles del encuentro de Mike Hodge con Shamba, nos enfrentamos a la dura realidad de que incluso en el santuario destinado a proteger, las fuerzas indomables de la naturaleza pueden desatar una historia que trasciende los límites de nuestro entendimiento. En el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, donde la belleza salvaje se mezcla con la aventura, la familia Van Rensburg inició lo que debía ser un inolvidable viaje de campamento. Entre las vastas sabanas y los ecos de la fauna,
Erko Janse van Rensburg, de 15 años, se vio atrapado en una pesadilla lejos del pacífico sueño que esperaba bajo el cielo estrellado. Erko era un chico de Centurión, cerca de Pretoria, que decidió pasar la noche en una tienda separada, una simple extensión del remolque donde dormían sus padres Erno y Cassandra, y sus 2 hermanas, ajenos al horror inminente. El campamento dentro del Crocodile Bridge Camp debía ser un refugio seguro, un enclave protegido en medio de la naturaleza salvaje. Pero el destino tenía otros planes, ya que un depredador acechaba en las sombras, observando a su presa desprevenida. El incidente ocurrió en las horas previas al amanecer, cuando la noche aún abrazaba la tierra con su fresco y oscuro manto. Fue entonces cuando una hiena, un astuto carroñero atraído por el olor humano, aprovechó una brecha en las defensas del campamento, posiblemente hecha por ella misma o por un jabalí desprevenido. Con sigiloso silencio, la bestia se acercó a la tienda de Erko, con una intención guiada por el instinto de supervivencia. El ataque fue repentino y brutal. La hiena, con mandíbulas tan poderosas como las del legendario gran tiburón blanco, mordió el rostro de Erko. El sonido de los huesos crujiendo mientras se rompían daba escalofríos. Arrastrado fuera de su tienda, Erko fue tirado por el suelo. Su camiseta de pijama servía de correa involuntaria. Era una escena sacada de una historia de terror bajo la indiferente mirada de la luna. Milagrosamente la conmoción despertó a Johan, el tío de Erko, que acampaba cerca. La vista que le recibió fue de puro terror. Su sobrino siendo atacado por una hiena, una imagen que atormentaría a cualquiera. Con adrenalina impulsando sus acciones, Johan hizo lo impensable. Ahuyentó a la hiena, un acto tan audaz como desesperado. El calvario de Erko estaba lejos de terminar. Consciente durante el ataque, fue testigo de su propia historia de supervivencia, una que sería contada con mezcla de asombro e incredulidad. El chico fue llevado al hospital, donde se sometió a varias cirugías para reconstruir su rostro mutilado. Las operaciones, intrincadas y delicadas, duraron horas, con los cirujanos trabajando para reparar las cicatrices físicas de esa noche. De vuelta en el Parque Nacional Kruger, el incidente causó conmoción entre los guardabosques y los visitantes. La brecha en la seguridad del campamento fue abordada de inmediato, pero la hiena siguió libre, recordando la naturaleza impredecible de lo salvaje. Los funcionarios del parque, aunque lamentando lo sucedido, instaron a los campistas a seguir las pautas de seguridad, subrayando que la línea entre humanos y fauna es tanto delicada como peligrosa. Las hienas, a menudo vistas como carroñeros de la sabana, se habían vuelto audaces, sus incursiones nocturnas en los campamentos cada vez más comunes. Atraídas por los restos de fogatas y la promesa de comidas fáciles, estas criaturas habían perdido el miedo a los humanos, un cambio de comportamiento que representaba un riesgo significativo. El incidente con Erko fue un recordatorio de esta dinámica en evolución, una narrativa que llamó a la vigilancia y al respeto por los habitantes indomables de lo salvaje. Mientras Erko se recuperaba en la unidad de cuidados intensivos, incapaz de hablar pero vivo contra todo pronóstico, su familia se reunió a su alrededor. El trauma del ataque dejó su huella, no solo en Erko, sino en todos los que lo amaban. Sus padres, sus hermanas y especialmente Johan, quien había sido un héroe en la hora más oscura, se unieron en su alivio y en su determinación de superar la adversidad. El ataque a Erko Janse van Rensburg en el Parque Nacional Kruger sirve como un escalofriante relato de supervivencia, un crudo recordatorio de la naturaleza implacable de lo salvaje. En medio del horror, hubo destellos de resiliencia y valentía humana, un testimonio del espíritu indomable que nos define en momentos de crisis. Mientras la familia Van Rensburg miraba hacia el futuro, lo hicieron con una renovada apreciación por la fragilidad de la vida y los lazos que los mantenían unidos, fortalecidos ante la adversidad. En el corazón de la naturaleza salvaje de Tsavo, donde las sombras de la indómita sabana ocultan secretos y peligros, se desarrolló una historia misteriosa envuelta en el enigma de la noche africana. Fue una noche como ninguna otra, cuando una mujer quedó atrapada en la red de lo salvaje, enfrentándose a los peligros desconocidos que acechaban en la oscuridad. La luna proyectaba un resplandor inquietante sobre el paisaje de Tsavo,
donde una figura solitaria luchaba contra las fuerzas que intentaban someterla. En la fatídica noche del 27 de julio de 2018, Irene Mbide, una peluquera de 20 años, terminó su visita a su tía en el barrio Pipeline de Nairobi. Para regresar a casa emprendió un viaje lleno de giros inesperados. Varada en la parada de City Cabanas, sus intentos de conseguir un matatu hacia la ciudad de Machakos fueron inútiles, agravados por lo avanzado de la hora. Dado que su aldea se encontraba a 4 kilómetros de Machakos, las posibilidades de llegar a casa disminuían con la noche. Después de esperar durante horas, Irene se acercó a un conductor de camión, rogándole que la llevara. Lo que no sabía era que este encuentro la sumergiría en una pesadilla inesperada. En lugar de ayudarla, el conductor se aprovechó de su vulnerabilidad, dejándola inconsciente. Cuando Irene despertó a la mañana siguiente, desorientada y lejos de su destino, la dura realidad se hizo evidente. Estaba en Mombasa, a una gran distancia de su hogar. A pesar de los acontecimientos perturbadores, buscó ayuda en un patio de camiones. Allí imploró a otros conductores, aferrándose a la esperanza de encontrar a alguien que la llevara de regreso. Así comenzó una aterradora odisea que pondría a prueba su resistencia y valentía en la vasta inmensidad de Tsavo. Buscando un viaje de vuelta a casa, se acercó a un tráiler donde viajaban 3 personas, sintiendo alivio al encontrar a un miembro de su comunidad. Lo que no sabía era que su viaje estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Mientras atravesaban el terreno accidentado, la tranquilidad de la noche se rompió cuando las intenciones de uno de los hombres se tornaron siniestras. La oscuridad cubría la tierra, ocultando los horrores que se desarrollaban en su interior. Atrapada en el reducido espacio del tráiler, Irene luchó con valentía contra la agresión con sus gritos, perdiéndose en la vastedad del desierto. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con consumirla, un destello de esperanza apareció en el horizonte. La silueta de un control policial brilló a la distancia como un faro de salvación, deteniendo a sus atacantes en seco. Uno de los 3 hombres vio la barricada policial y arrojó a Irene del camión hacia la salvaje extensión de Tsavo. Tirada en la implacable naturaleza, Irene yacía herida y aturdida, con sus sentidos agudizados por los ominosos gruñidos que resonaban en la noche. En un giro cruel del destino, se encontró cara a cara con un temible depredador. Antes de que pudiera reaccionar, el león la atacó. Mientras la feroz bestia descendía sobre ella con una furia, los gritos de Irene perforaron el aire nocturno. En un momento de providencia, sus alaridos llegaron a oídos de unos atentos policías, quienes corrieron en su ayuda. Sus disparos resonaron en la noche y ahuyentaron al depredador. Pero el verdadero viaje de supervivencia de Irene apenas comenzaba. En medio del caos y el trauma, su resistencia se erigió como un testimonio del espíritu inquebrantable del ser humano. Y mientras emprendía el camino hacia la recuperación, las sombras de Tsavo susurraban historias de valentía y supervivencia, resonando a través del tiempo. Desafortunadamente perdió un brazo y sufrió graves heridas en los ojos y el rostro, pero sobrevivió. Su historia es un relato de lucha continua y supervivencia ante las bestias de la sociedad y la naturaleza. En el corazón de Sudáfrica, en un día fatídico en una granja del zoológico de Johannesburgo, ocurrió un incidente escalofriante que quedaría grabado para siempre en los anales de la naturaleza. La víctima desprevenida, un cuidador de zoológico de 63 años, se encontró atrapado en una telaraña de misterio cuando una leona, impulsada por sus instintos primitivos, desató un ataque fatal. Esta es la escalofriante historia de un día rutinario que se tornó trágico, donde el delgado velo entre el hombre y la bestia fue rasgado. En medio de los tranquilos confines de la granja de conservación del zoológico, colgaba una calma extraña mientras el cuidador realizaba sus tareas diarias. Poco sabía él que el destino había orquestado un giro siniestro. El sol poniente proyectaba largas sombras, insinuando la oscuridad inminente que pronto cubriría la granja con un manto de tragedia. Sin que el cuidador lo supiera, una serie de eventos había comenzado, llevando a un enfrentamiento que cambiaría todo. A medida que la tensión aumentaba, las puertas de seguridad quedaron entreabiertas, una invitación inadvertida al caos. La leona aprovechó la oportunidad presentada por las puertas abiertas. Como un fantasma saliendo de las sombras,
avanzó silenciosa, cada paso su latido en la quietud del recinto. El olor del peligro inminente flotaba en el aire, oculto por la tranquilidad que envolvía al desprevenido cuidador. Mientras el cuidador continuaba sus tareas rutinarias, la presencia ominosa de la leona se intensificaba. Sus ojos, brillando con determinación primal, se fijaron en su presa desprevenida. Antes un refugio de coexistencia entre el hombre y la bestia, la granja ahora era testigo de una macabra danza del destino. Los pasos del cuidador resonaban en el recinto, ajeno al depredador silencioso que se acercaba. La convergencia de estos mundos dispares, uno humano, el otro salvaje, preparaba el escenario para un encuentro trágico que destrozaría la ilusión de seguridad dentro de los límites del zoológico. Los siguientes momentos se desarrollaron con una cadencia espeluznante, cuando la leona, impulsada por el instinto, lanzó su ataque fatal. La tranquilidad se rompió, reemplazada por los desgarradores gritos del cuidador, mientras las mandíbulas de la naturaleza se cerraban. Lo que antes era un santuario, la granja se transformó en un campo de batalla donde el velo que separaba la civilización de la naturaleza salvaje fue irremediablemente rasgado. El enigma de las puertas abiertas, el sigiloso acercamiento de la leona y la vulnerabilidad desprevenida del cuidador pintaron un cuadro inquietante, dejando la pregunta persistente de qué se pudo haber hecho para evitar la tragedia inminente. La narrativa dio un giro ominoso cuando la leona, con un repentino estallido de fervor depredador, se lanzó sobre su presa desprevenida. La tranquilidad se rompió mientras la granja resonaba con la visceral lucha entre el hombre y la bestia. La mordida fatal en la garganta marcó el punto cúlmine de la tragedia, sin dejar lugar a la escapatoria. El tejido mismo de lo ordinario se deshizo, y en su lugar emergió un tapiz de horror. El hombre intentó escapar, pero fracasó. A la llegada del equipo de rescate, él estaba dando sus últimos suspiros. Murió justo después de llegar al hospital debido a las graves heridas. La noticia del incidente resonó en el zoológico de Johannesburgo, enviando ondas de shock entre el personal y los visitantes. El enigma que rodeaba las circunstancias del ataque se convirtió en un rompecabezas oscuro, desentrañándose lentamente mientras continuaban las investigaciones. El zoológico, antes un refugio para la coexistencia entre el hombre y la vida silvestre, fue testigo de las consecuencias de una pérdida momentánea de concentración, mientras los límites entre la civilización y la naturaleza salvaje se desdibujaban en un espeluznante cuadro de la fuerza implacable de la naturaleza. La historia sirve como un recordatorio claro del delicado equilibrio mantenido dentro de los límites de un zoológico, donde los instintos primitivos de lo salvaje pueden destruir el delgado velo de seguridad. El misterio que rodea el ataque de la leona persiste, dejando una narrativa inquietante que trasciende los límites del reino animal, entrelazando el destino del hombre y la bestia en una inexplicable danza de vida y muerte. El coro del amanecer del Parque Nacional Kruger estaba en pleno apogeo cuando Rudy Lorist, un experimentado guardaparques conocido por su respeto por la naturaleza africana, se preparaba para guiar a un grupo de 8 turistas en una caminata por el monte, que prometía ser el punto culminante de su visita. A los 32 años, Rudy había pasado casi una cuarta parte de su vida caminando por los senderos de Kruger. Cada paso profundizaba su comprensión y aprecio por este vasto y salvaje paisaje. El grupo, una mezcla de amantes de la naturaleza y almas aventureras, se reunió alrededor de Rudy, atentos a cada palabra mientras describía el viaje del día. Con Philip Gumede, su confiable asistente a su lado, Rudy sentía una emoción familiar. Esto era más que un trabajo, era su vocación. Al partir, el parque desveló sus tesoros matutinos. Una jirafa mirándolos curiosamente, una manada de impalas saltando, y una miríada de pájaros añadiendo una sinfonía de sonidos al aire fresco de la mañana. Los ojos de Rudy brillaban con la alegría de compartir estos momentos. Su entusiasmo era contagioso. La tranquilidad de la mañana fue interrumpida por el sonido de un ruido en el arbusto. Los instintos de Rudy se activaron, señalando al grupo que se detuviera con una mano alzada. Cayó un silencio lleno de tensión que hacía que el aire pareciera pesado. Emergió una leona del matorral, su mirada fija en el grupo. Su lenguaje corporal no era de curiosidad, sino de advertencia.
El corazón de Rudy se aceleró, no por miedo, sino por la responsabilidad que sentía por la seguridad de su grupo. La leona no estaba sola, sus cachorros jugaban en el fondo, ajenos al enfrentamiento. Rudy sabía que debían retroceder para darle a esta criatura el espacio que exigía. Susurró instrucciones, su voz calma pero firme, mientras él y Philip comenzaban a guiar al grupo hacia atrás. Cada paso era medido, cada respiración contenida. Pero la leona avanzó, sus movimientos eran deliberados y sus ojos estaban clavados en Rudy. En un momento decisivo, Rudy disparó 2 tiros de advertencia al aire, esperando disuadirla. El grupo observaba congelados, pero la leona, quizás impulsada por el instinto de proteger a sus crías, lo atacó. El entrenamiento de Rudy lo había preparado para este momento, pero nada podría realmente preparar a una persona para la fuerza bruta de una leona en ataque. Se mantuvo firme, era el protector de su grupo. Mientras la leona se acercaba, el mundo parecía ralentizarse. Cada detalle magnificado, un testimonio de la capacidad del cerebro humano para agudizar el enfoque cuando se enfrenta al peligro. La leona saltó, su poderoso cuerpo chocando con el de Rudy. Sintió su peso, el calor de su aliento y la ferocidad de su ser. Ella mordió sus antebrazos. El dolor era agudo pero distante mientras la adrenalina corría por sus venas. Rudy luchó, no con ira sino con una voluntad de sobrevivir y de garantizar la seguridad de los turistas. La lucha fue intensa, un torbellino de polvo, rugidos y gritos. Luego, tan repentinamente como comenzó, la leona soltó a Rudy, retrocediendo hacia sus cachorros. El grupo, liderado por Philip, había mantenido una distancia segura. Sangrando pero vivo, fue atendido por un turista que resultó ser médico. Se le administraron los primeros auxilios como un bálsamo temporal para las heridas que corrían más profundas que la carne. El equipo médico del parque llegó rápido, llevándolo en helicóptero a la clínica Medi de Nelspruit, donde pasaría días recuperándose tanto física como mentalmente. En los días que siguieron, Rudy reflexionó sobre el encuentro, no con amargura sino con asombro por la naturaleza que llamaba hogar. La leona, en su demostración de ferocidad maternal, le había enseñado una lección de respeto por lo salvaje, por sus habitantes y por el delicado equilibrio que permite a humanos y animales coexistir en este vasto y salvaje paisaje. La recuperación de Rudy no fue solo física, fue un viaje que profundizó su conexión con el parque, reforzando su compromiso con la conservación y la educación. Aunque un testimonio de su valentía, el encuentro sirvió como un recordatorio de la naturaleza salvaje del parque, que guiaría sus continuos esfuerzos por cerrar la brecha entre la humanidad y lo salvaje. En la quietud de la noche, la aldea de Makueni guardaba sus secretos, y la vida de Msi Musili Musembi se tejía como un tapiz de resiliencia y desafíos inesperados. Las sombras iluminadas por la luna susurraban historias de supervivencia, pues Msei Musili, un venerable anciano de 72 años, había logrado superar el feroz ataque de una hiena en el pasado. Marcado por cicatrices pero nunca vencido, recorría el camino de regreso a casa, sin saber que el destino le tenía preparada una nueva prueba, aún más sombría. Mientras atravesaba los senderos familiares, el aire parecía cargado de anticipación, sosteniendo el peso de una historia que desafiaba lo ordinario. Sus pasos resonaban con ecos de antiguas victorias sobre las fuerzas indomables de la naturaleza, pero el destino había escrito un nuevo capítulo en el enigma de su existencia. La luna proyectaba un resplandor etéreo sobre la aldea, creando un escenario místico para el drama que estaba por desplegarse. Lo que Msi Musili ignoraba era que el destino había trazado para él una narrativa cruel y fascinante. Su vida, ya marcada por la sombra de un ataque de hiena, se convertiría en el escenario de un encuentro aún más trágico con un enemigo formidable. Aquel miércoles 1 de marzo de 2023, que comenzó como un día cualquiera, terminaría inscribiendo un fatídico relato en su historia. No era la primera vez que la naturaleza desataba su furia contra él. 3 años antes había enfrentado la ferocidad de una hiena hambrienta que atacó el ganado de Ilikoni. Armado únicamente con determinación, Msi Musili se interpuso entre el depredador y sus preciados animales. Con un corazón lleno de valentía actuó como escudo protector, logrando ahuyentar a la hiena y salvando a su ganado.
Aunque no salió ileso, sus heridas fueron menores. Un testimonio de su resistencia frente a la furia de la naturaleza. Pero esta vez el destino tenía otros planes. El ataque del elefante fue fatal y Msimusili perdió la vida en el acto. El incidente ocurrió justo a las afueras del Parque Nacional Tsavo Este. Su cuerpo sin vida fue encontrado al día siguiente. El aire se cargó de tensión cuando los residentes, llenos de dolor y frustración, se aferraron al cuerpo de su compañero caído, víctima del implacable conflicto entre humanos y vida salvaje que azotaba su comunidad. El Servicio de Vida Silvestre de Kenia, KWS, responsable de mediar en el delicado equilibrio entre la naturaleza y la humanidad, enfrentó la ira de una población que sentía el peso de la pérdida. En un desesperado clamor por justicia, los aldeanos se negaron a entregar el cuerpo del fallecido. Su duelo colectivo se transformó en un símbolo de desafío contra la aparente inacción del KWS para abordar el conflicto recurrente entre humanos y animales salvajes. La noche avanzó, testigo silenciosa de la apasionada protesta que se desplegó bajo el cielo africano. Las demandas de justicia resonaron en la oscuridad, llegando hasta los oídos de quienes debían velar por la frágil coexistencia entre los habitantes y la naturaleza salvaje. El grito de cambio se hizo escuchar. A raíz de esta conmovedora manifestación, las autoridades tomaron nota. El incidente actuó como un catalizador, impulsando una revisión de las medidas de seguridad en la región. Al amanecer surgió una nueva determinación. Se reforzaron las cercas, se intensificaron las patrullas y la comunidad antes vulnerable encontró consuelo en la promesa de una mayor protección. El Parque Nacional Tsavo East fue testigo de la transformación provocada por las voces de quienes habían sufrido las consecuencias de una convivencia precaria con la vida salvaje. En la estela de la tragedia, emergió un compromiso con el cambio, escribiendo un capítulo esperanzador en la compleja danza entre la humanidad y las fuerzas indomables de la naturaleza. En el corazón de la selva sudafricana, un incidente sombrío envió escalofríos a quienes escucharon la historia. Fue un día fatal en junio de 2015 para una turista estadounidense de 22 años que exploraba el parque de juegos en Sudáfrica, cerca de Johannesburgo. Lo que no sabía era que esta aventura se transformaría en una aterradora historia de supervivencia contra el rey de la jungla. Mientras el sol se sumergía bajo el horizonte, bañando con un resplandor etéreo la vasta sabana, nuestra protagonista desprevenida comenzó un emocionante safari. El aire estaba cargado de anticipación, y los ecos de la fauna rodeaban el vehículo del safari. La turista estadounidense, armada solo con una cámara, documentaba con entusiasmo el paisaje pintoresco, sin saber que el peligro acechaba en las sombras. El vehículo del safari avanzaba lentamente por el terreno salvaje en la luz que se desvanecía. De repente, un depredador silencioso emergió de los arbustos. Una leona, majestuosa e imponente. La atmósfera se tensó mientras el depredador fijaba su mirada en los ocupantes del vehículo, con los ojos brillando inquietantemente. La joven turista, cautivada por la majestuosa criatura, seguía capturando su esencia, ajena al peligro inminente. La aparentemente tranquila leona caminaba junto al vehículo, con movimientos gráciles pero amenazantes. La turista estadounidense, absorta en su búsqueda fotográfica, no percibió el cambio sutil en el comportamiento de la leona. La sabana albergaba una amenaza imprevista, lista para atacar con precisión mortal. Cuando el vehículo del safari avanzó, la leona saltó al coche con un rugido ensordecedor. El pánico se desató mientras el safari se convertía en un campo de batalla. La turista de 22 años, atrapada entre las mandíbulas del depredador, luchaba desesperadamente por su vida. El vehículo se convirtió en un caos de miedo, y la sabana resonó con los gritos aterradores del ataque de la leona. En medio del caos, el conductor intentó intervenir, tratando de ahuyentar a la leona, pero fracasó. El aire estaba tenso mientras la lucha entre el ser humano y la bestia alcanzaba su punto culminante. El destino de la turista estadounidense pendía de un hilo, con la selva misma siendo testigo de una tragedia que desafiaba los límites de la naturaleza y la intrusión humana. El incidente ocurrió debido a la violación de las reglas. La turista abrió las ventanas,
lo que provocó que el león atacara y la atacara brutalmente hasta matarla. También se dijo que el guía no era empleado del parque. El conductor solo sufrió heridas no mortales, pero la turista encontró su destino durante el tratamiento médico. Después de este escalofriante encuentro, el parque safari se transformó de un santuario de aventuras a un recordatorio inquietante de la selva salvaje. La búsqueda una vez inocente de capturar la belleza de la naturaleza se convirtió en una confrontación mortal, dejando una huella imborrable en la conciencia colectiva. La historia de la turista estadounidense de 22 años sirve como un triste recordatorio de la imprevisibilidad que aguarda en el corazón de lo salvaje. En la naturaleza del Parque Nacional Kruger en Sudáfrica, se desató una tragedia que dejaría a una familia destrozada y a una comunidad de luto. La serena belleza de esta extensa reserva, conocida por su fauna y paisajes, fue el telón de fondo de un horrible incidente que cobró la vida de un niño pequeño, apenas de 2 años. Courtney Entiemain, hijo de Isaiah Entiemain, un técnico empleado en el parque, fue víctima de un ataque raro pero mortal por un leopardo. Los eventos que llevaron a este trágico desenlace comenzaron de manera inocente, con la familia disfrutando de las comodidades de su bungalow, ubicado en las viviendas del personal del parque. A medida que la oscuridad envolvía el parque alrededor de las 8 de la noche, un momento en que los habitantes nocturnos del parque despiertan, ocurrió lo inimaginable. Isaiah había entrado en la residencia momentáneamente. No era consciente del peligro acechando en las sombras. Courtney seguía a su padre con la curiosidad inocente de un niño pequeño, pero se convirtió en el objetivo de un depredador sigiloso. El leopardo, aprovechando la oportunidad, lanzó un ataque desde la oscuridad. Sus poderosas mandíbulas atraparon al niño desprevenido. El regreso de Isaiah al exterior fue provocado por un grito escalofriante, un sonido que ningún padre desea escuchar. La vista que encontró fue de puro horror. Su amado hijo capturado en las mandíbulas del leopardo, siendo arrastrado hacia la cerca perimetral. Impulsado por la desesperación y el terror, los gritos de Isaiah asustaron al leopardo, haciendo que soltara a Courtney y se retirara a la seguridad de un árbol cercano, desde donde había descendido inicialmente. A pesar de los esfuerzos de los padres por salvar a su hijo, llevándolo al hospital Shongwe en Mpumalanga, la gravedad de las heridas de Courtney resultó ser demasiado. Los médicos solo pudieron confirmar lo que los padres más temían. Fue declarado muerto al llegar. La noticia de su fallecimiento impactó a la comunidad, un recordatorio trágico del equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. Tras el ataque, las autoridades del Parque Nacional Kruger tomaron medidas inmediatas, rastreando a la leopardo hembra responsable del ataque. Se decidió sacrificar al animal, una medida considerada necesaria para prevenir futuras tragedias. Esta decisión, aunque difícil, subrayó las duras realidades de vivir cerca de depredadores salvajes y la naturaleza impredecible de sus interacciones con los humanos. La investigación sobre el ataque reveló que el leopardo estaba en óptima salud, sin signos de lesión o enfermedad que pudieran haber explicado su comportamiento agresivo. Este detalle solo añadió más misterio al incidente, planteando preguntas sobre los factores que podrían llevar a un animal aparentemente saludable a atacar a un humano. El funeral del joven Courtney fue una ceremonia solemne, asistida por muchos que conocían a la familia, incluidos otros guardabosques del KNP. La comunidad se unió para lamentar la pérdida de una vida arrebatada demasiado pronto, ofreciendo su apoyo y condolencias a la familia Entiemain. Isaiah, con el corazón roto y desolado, luchaba por aceptar la pérdida de su hijo, su dolor agravado por los vívidos recuerdos de esa noche. Después de la tragedia, los líderes de los parques nacionales de Sudáfrica emitieron declaraciones expresando su profunda simpatía por la familia Entiemain y reconociendo los riesgos que enfrentan aquellos que viven y trabajan cerca de animales salvajes. Reafirmaron su compromiso con la conservación de la vida silvestre, al tiempo que reconocieron la necesidad de una mayor vigilancia y medidas de seguridad para proteger al personal del parque y a sus familias. El incidente destacó lo impredecible de los animales salvajes, incluso aquellos que pueden parecer habituados a la presencia humana, y las trágicas consecuencias que pueden surgir de esta convivencia. Mientras la comunidad del Parque Nacional Kruger lamentaba la pérdida de Courtney Entiemain, se les recordó la fragilidad de la vida a la sombra de la naturaleza salvaje. La tragedia fue un llamado a la acción,
promoviendo discusiones sobre cómo proteger mejor a quienes viven dentro de los límites del parque, asegurando que un incidente tan desgarrador no se repitiera. La memoria de Courtney, una joven vida perdida demasiado pronto, permanecería en los corazones de todos los que lo conocieron, un testimonio sombrío de la peligrosa interacción entre los humanos y el mundo natural que buscan preservar. En el tranquilo abrazo del Parque Nacional Masai Mara, septiembre de 2016 trajo consigo un encuentro peculiar, que quedaría grabado en los anales de las diversas historias del parque. Henry Duchenne, un maestro jubilado de 68 años originario de Namur, emprendió su caminata rutinaria a través de la vasta naturaleza salvaje. El sol bañaba la sabana con tonos cálidos mientras Henry se sumergía en la belleza. Lo que no sabía era que aquel día tomaría un giro extraordinario. El parque alberga una abundante y única flora y fauna. Mientras Henry recorría los senderos familiares, el ecosistema a su alrededor bullía de vida. Desde las icónicas acacias hasta los esquivos grandes felinos que merodeaban por las doradas llanuras. Masai Mara es un mosaico vibrante de hábitats interconectados donde ocurre la gran migración. Un espectáculo impresionante en el que ñus y cebras cruzan el río Mara, en una muestra majestuosa del esplendor de la naturaleza. Fue en el corazón de esta naturaleza salvaje donde ocurrió el encuentro entre Henry y un elefante solitario. Es hogar de muchas especies, incluidos los majestuosos elefantes africanos. El inesperado cara a cara entre Henry y el elefante solitario añade un capítulo único a la vasta colección de experiencias que se entretejen en el Parque Nacional Masai Mara, donde las maravillas de la naturaleza y el espíritu humano convergen en momentos de asombro y reflexión. En medio del impresionante paisaje del Masai Mara, la pasión de Henry Duchenne por la fotografía de vida silvestre tomó un giro desafortunado durante aquel fatídico encuentro de septiembre. Atraído por la idea de capturar la esencia del majestuoso elefante, un animal que ya había protagonizado sus fotos en Facebook, Henry se acercó con su cámara en mano. Lo que no anticipó fue el silencioso descontento que se gestaba en el interior del elefante, cuyo espíritu salvaje rechazaba la intrusión de los lentes humanos. Cuando Henry intentó inmortalizar el momento, el elefante, perturbado por la invasión de su espacio personal, reaccionó con una aversión instintiva. Un cambio repentino se produjo, alterando la serenidad del entorno y desatando el caos. El pánico se apoderó de Henry, de sus compañeros turistas y del propio elefante cuando la pacífica escena se transformó en una estampida de terror. A pesar de los intentos por escapar de la criatura, el elefante cerró la distancia, desatando su furia con un ataque brutal que cambió para siempre el destino de la aventura de safari de Henry. Gravemente herido, sucumbió a sus lesiones en el centro médico de Talek. Un oficial de policía local, testigo del triste desenlace, confirmó el prematuro fin de una historia que comenzó con el amor por los animales y el deseo de capturar su belleza. En el corazón del Masai Mara, donde la frágil danza entre humanos y vida silvestre da forma a innumerables relatos de aventura, este incidente se erige como un recordatorio conmovedor de la impredecible naturaleza del mundo salvaje y las profundas consecuencias que pueden surgir cuando se cruzan los límites. Un día común en un tranquilo pueblo de Sudáfrica toma un giro aterrador. Christian Prinsloo, de 11 años, no sabía que lo que parecía una visita inocente a la cocina de la amiga de su abuela se convertiría en una tragedia envuelta en misterio. El 8 de abril de 2017, en los paisajes pintorescos de la provincia de Limpopo, Sudáfrica, Christian Prinsloo emprendió un viaje fatal que cambiaría para siempre el curso de su joven vida. Era un día aparentemente común, cuando Christian, ansioso por celebrar su 12º cumpleaños en la casa de su abuela, se encontró en el corazón de una comunidad tranquila. Mientras el sol pintaba el cielo con tonos de naranja y rosa, la abuela de Christian, llena de amor y emoción, decidió darle una experiencia única. Lo que no sabían es que esta excursión los llevaría a la casa de la amiga de su abuela, que guardaba un sorprendente secreto: la adopción de 3 majestuosos leones. El aire zumbaba con curiosidad mientras Christian y su abuela se acercaban a la casa de su amiga. Sin saberlo, esta visita aparentemente inofensiva tomaría un giro ominoso.
La amiga había adoptado 3 leones, creyendo que eran compañeros domesticados. Ansiosos por compartir este encuentro extraordinario, Christian y su abuela entraron en un mundo donde la línea entre lo doméstico y lo salvaje se desdibujaba peligrosamente. El escenario estaba listo para una tragedia inesperada, una historia de inocencia chocando con lo salvaje. Christian no anticipó que su visita, que debía ser una celebración alegre, se convertiría en una desgarradora saga, dejando a la comunidad en shock y lamentando la pérdida de una joven vida prometedora. Christian exploraba la cocina familiar en la casa de la amiga de su abuela cuando un susurro inaudible resonó. Un león domesticado apareció por la puerta trasera. La atmósfera se volvió tensa mientras la familia Prinsloo se enfrentaba a la realidad de que el peligro había invadido la santidad de la casa de su amiga. Christian y su abuela se apresuraron a un lugar seguro y la tranquilidad se rompió. El león, desafiando su reputación de domesticado, saltó sobre Christian. La cocina se transformó en un campo de batalla caótico mientras el niño luchaba por su vida. Las mandíbulas del león se cerraron alrededor del cuello de Christian, dejándolo en estado crítico, lo que sumió a la comunidad en un estado de incredulidad colectiva. Tras el ataque fatal del león, las repercusiones en el frágil cuerpo de Christian fueron graves. El león de 3 años, que antes se percibía como domesticado, causó daño crítico a 2 vértebras del cuello del niño durante el aterrador encuentro. Las repercusiones fueron inmediatas y graves, llevando a Christian a una desesperada lucha por su vida. Fue trasladado al hospital de Pretoria, donde un equipo de médicos intentó abordar las complejas secuelas del feroz ataque del león. Reconociendo la gravedad de sus heridas, los médicos tomaron la difícil decisión de colocar a Christian en soporte vital, iniciando una delicada danza entre la esperanza y la desesperación. Para facilitar su recuperación, Christian fue inducido en coma, un sueño inducido médicamente para darle a su cuerpo golpeado el tiempo y espacio necesarios para sanar. La hinchazón cerebral presentó un formidable obstáculo, impidiendo que los médicos realizaran la intervención quirúrgica necesaria. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, la cruda realidad apareció durante los estudios. No había actividad cerebral discernible. El espíritu vibrante de Christian vacilaba entre la vida y la muerte. Después de 3 angustiosas semanas de esta lucha desgarradora, ocurrió lo inevitable. El alma de Christian partió de su frágil cuerpo, dejando atrás una comunidad destrozada por la profunda pérdida de una joven vida prometedora. Esta desgarradora saga sirve como un recordatorio de la imprevisibilidad de la vida, ya que un encuentro aparentemente inocente con un león domesticado se convirtió en una tragedia que resonará para siempre en los corazones de quienes conocieron a Christian. La historia de Christian Prinsloo sirve como un escalofriante recordatorio de que incluso en los lugares más inesperados, el peligro puede acechar, esperando desvelar sus secretos. A medida que el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la región de Tsavo, el silencio solo era interrumpido por el susurro lejano de las hojas y los llamados de criaturas invisibles. Fue en 1898 cuando este campo de batalla primitivo presenció la llegada de trabajadores ferroviarios británicos, sin saber que el latido de la naturaleza a su alrededor estaba a punto de tornarse siniestro. El sitio de construcción se transformó en un escenario de horror cuando emergieron los devoradores de hombres de Tsavo, cuyos instintos depredadores desafiaban la invasión humana. Las densas selvas susurraban secretos que iban más allá de la mera lucha por la supervivencia. La oscuridad en la mirada de estos leones insinuaba motivos más allá del hambre, tejiendo una historia de amenaza calculada. Cada huella en la tierra blanda cargaba con el peso de cientos de relatos, dejando un rastro de fascinación y terror. La historia de los devoradores de hombres de Tsavo, el fantasma y la oscuridad, ocultos en la espesa vegetación, se convirtió en una sinfonía de terror que resuena a través del tiempo, reflejando la enigmática relación entre el hombre y la bestia en el corazón de la selva keniata. Un silencio envolvía la región cuando el sol desaparecía. Fue en 1898 cuando los obreros comenzaron la ambiciosa tarea de construir un puente ferroviario sobre el río Tsavo. La leyenda de los devoradores de hombres comenzó cuando las sombras susurraban entre el espeso follaje,
y el instinto de supervivencia tomó un giro macabro. El sitio de construcción se convirtió en un campo de batalla donde los depredadores desafiaron la presencia humana. Los análisis revelan una intención siniestra que iba más allá del hambre, dejando un rastro de especulación sobre los motivos que impulsaban a estas criaturas despiadadas. El relato no se desarrolla como una simple lucha por la supervivencia, sino como una danza calculada con la muerte, donde cada paso está marcado por los ecos de los últimos momentos de sus víctimas. El número de víctimas aumentó, y los devoradores de hombres de Tsavo dejaron un rastro macabro de hasta 135 vidas perdidas, según algunas fuentes. La escalofriante realidad de este reinado de terror se convirtió en el lienzo sobre el cual se pintó su historia. El miedo se apoderó de la región mientras la noticia se esparcía, y el próspero sitio de construcción se transformó en un sombrío recordatorio de la implacable naturaleza salvaje. Para desentrañar el misterio, hay que recorrer con cautela las páginas de la historia, donde la película El fantasma y la oscuridad intentó capturar la esencia de la implacable caza de estos leones. La macabra danza entre el hombre y la bestia alcanzó su punto cúlmine en diciembre de 1898, cuando una figura valiente emergió para enfrentar el terror que asolaba la región. El ingeniero ferroviario coronel John Henry Patterson. Bajo la pálida luz de la luna sobre el paisaje de Tsavo, el coronel Patterson emprendió una peligrosa misión para liberar la tierra de estas bestias devoradoras de hombres. La noche resonó con los rugidos de los leones de Tsavo, sus ojos amarillos brillando en la oscuridad. Demostrando una valentía inigualable, Patterson apuntó y disparó, poniendo fin al reinado de terror que había asolado la región por demasiado tiempo. Mató al primer león de 9 pies el 9 de diciembre de 1898. El segundo león encontró su destino en la mañana del 29 de diciembre. Las balas dieron en el blanco, y los leones de Tsavo quedaron en silencio. El acto heroico del coronel John Henry Patterson se convirtió en un símbolo de esperanza para la comunidad asediada. Su valiente enfrentamiento con los leones de Tsavo salvó vidas y grabó su nombre en la historia. El relato de su triunfo resonó en artículos de periódicos, libros y en su detallado testimonio en Los devoradores de hombres de Tsavo, publicado en 1907. Esta narrativa cautivadora fascinó a audiencias por décadas, inmortalizando a Patterson como el valiente héroe que enfrentó la oscuridad y salió victorioso. En la densa selva del Parque Nacional Kruger en Sudáfrica, un ordinario martes por la mañana del 20 de diciembre de 2022, se transformó en un evento que cambió la vida de Joe Nkuna, un guardaparques de 57 años. Nkuna era un experimentado guardián de la biodiversidad del parque. Realizaba su patrulla rutinaria en la sección de Pretorius Cop, junto a sus compañeros. La tranquilidad de la mañana se rompió cuando una manada de elefantes apareció, cruzando el camino ante sus ojos, un espectáculo común pero impresionante en este santuario natural. La paz se convirtió en peligro. Mientras los guardaparques mantenían la distancia, respetando el paso de los colosales animales, un elefante se separó de la manada. Con una rapidez que desmentía su tamaño, se giró, fijando su mirada en Nkuna. Antes de que pudiera reaccionar, el elefante lo atacó con una velocidad y ferocidad impresionantes, un aterrador testimonio de la imprevisibilidad de la naturaleza salvaje. Los colegas de Nkuna, al presenciar el horror, actuaron de inmediato. En un intento desesperado por salvar a su compañero, dispararon un tiro de advertencia al aire. El sonido agudo y resonante fue suficiente para ahuyentar al elefante, que regresó al matorral. El peligro inmediato fue evitado, y llamaron por ayuda, activando su entrenamiento en este momento crítico. La respuesta fue rápida. Un helicóptero con un doctor y un equipo de apoyo llegó con urgencia. Nkuna estaba en estado crítico. El equipo médico trabajó arduamente para estabilizarlo antes de transportarlo al hospital más cercano. La gravedad de sus heridas era tal que fue colocado en soporte vital en la unidad de cuidados intensivos de un hospital privado en Johannesburgo, marcando el inicio de un largo y arduo proceso de recuperación. Barbara Creecy, la ministra de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente, visitó a Nkuna en el hospital. Durante su visita, lo encontró de buen ánimo a pesar de la gravedad de su situación.
Nkuna, con 32 años de servicio como guardaparques, expresó una pasión por su trabajo y un deseo de volver a la selva, testimonio de su resiliencia y dedicación a la conservación. Chrissy elogió su valentía y le aseguró su lugar vital dentro de la familia de conservación, destacando los peligros que enfrentan diariamente los guardaparques en sus esfuerzos por proteger el patrimonio natural de Sudáfrica. El ataque subrayó los riesgos de trabajar cerca de animales salvajes. Los elefantes, generalmente pacíficos, pueden volverse agresivos en ciertas circunstancias, como la presencia de crías o durante el periodo de must en los machos, cuando los niveles de testosterona aumentan y su comportamiento se vuelve impredecible. Este incidente demostró la imprevisibilidad de la naturaleza y la valentía de aquellos que eligen protegerla. La jefa de guardaparques, Catherine Dreyer, expresó alivio de que Nkuna no hubiera sufrido heridas fatales. Reconoció los peligros diarios que enfrentan los guardaparques y enfatizó la importancia de su trabajo en la protección de la vida silvestre y los recursos naturales del parque. La densidad de la selva, particularmente en ciertas épocas del año, puede dificultar ver a los animales desde la distancia y reaccionar a tiempo, aumentando aún más los riesgos de su deber. El incidente motivó una revisión de los protocolos de seguridad para los guardaparques en patrulla, buscando mejorar su protección sin comprometer su trabajo esencial. La dedicación de guardaparques como Nkuna y la rápida respuesta de sus colegas y el equipo médico destacan el valor y el compromiso que sostienen los esfuerzos de conservación en el Parque Nacional Kruger. A medida que la historia de Nkuna se difundió, no solo sirvió como una advertencia, sino también como una fuente de inspiración. Recordó a la comunidad de conservación y más allá, los sacrificios de personas como él, que enfrentan los peligros de la naturaleza con un compromiso inquebrantable para preservar el mundo natural para las futuras generaciones. El viaje de Nkuna, desde un encuentro aterrador hasta una recuperación esperanzadora, encarna el espíritu de la conservación, una búsqueda incansable de protección y preservación contra todas las adversidades. En el corazón del Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, un renombrado destino para entusiastas de la vida salvaje, el guía de safari británico Curtis Plumb, de 38 años, se encontró en un encuentro peligroso que pondría a prueba su resolución y la rápida reacción de quienes lo rodeaban. Plumb, un guía experimentado con Nongo Safari Tours, había estado recorriendo los terrenos del parque desde 2011, impulsado por una profunda pasión por la naturaleza y sus habitantes. En una aparentemente normal tarde de jueves, bajo la atenta mirada del turista Grant Ford y su hijo adolescente, lo que comenzó como una observación rutinaria de vida silvestre se convirtió en una aterradora experiencia. Cuando el vehículo de Plumb, lleno de turistas ansiosos, se detuvo para admirar un leopardo avistado en la maleza, la tranquilidad del momento se rompió. Sin previo aviso, el leopardo, encarnando la imprevisibilidad de la naturaleza, lanzó un ataque. En un instante el depredador había trepado al camión de safari, fijando su atención en Plumb. El guía, con una chaqueta de safari que ofrecía escasa protección, encontró su brazo atrapado en las fauces del leopardo. El pánico se desató mientras los ocupantes del camión gritaban, su aventura en safari convirtiéndose en una pesadilla ante sus ojos. El caos que siguió parecía una escena de una película de acción, aunque con una dosis de realidad indeseada. Algunos turistas, en un desesperado intento por salvar a su guía, usaron sus cámaras como armas, golpeando al leopardo. Mientras tanto, testigos en una minivan Hyundai delante del vehículo de Plumb tomaron una decisión audaz. Golpearon al leopardo con la puerta de su coche, un testimonio de la ingeniosidad humana en momentos de crisis. A pesar de sus esfuerzos, el agarre del leopardo permaneció inquebrantable. Enfrentando una situación crítica, Plumb logró retroceder el vehículo, un movimiento que momentáneamente lo liberó de las garras del leopardo. Pero el animal continuó su persecución. Atacó el vehículo, incluso saltando sobre el capó en un intento por romper la seguridad del camión. Sin otra alternativa, ejecutó una maniobra que hirió al leopardo, pasando sobre sus patas traseras. La minivan se unió, pasando sobre el animal, un esfuerzo colectivo para neutralizar la amenaza.
Tras el incidente, los oficiales del parque especularon que el leopardo había estado en conflicto con otro de su especie, como lo evidenciaban sus heridas. El encuentro sirvió como un recordatorio de la naturaleza impredecible de la vida salvaje y los riesgos inherentes en los safaris. Plum, quien había viajado del Reino Unido a Sudáfrica motivado por su amor por la naturaleza, se encontró hospitalizado, un resultado impactante de su dedicación a guiar a turistas por las maravillas del Parque Nacional Kruger. El incidente capturado en cámara no solo destacó los peligros enfrentados por los guías de safari, sino también mostró el valor y la rápida reacción de los turistas que se levantaron a la ocasión. En medio del peligro, hubo un destello de humor en la absurda idea de usar cámaras y puertas de coche como herramientas de defensa contra un leopardo salvaje. Fue un testimonio de las formas impredecibles en que los humanos responden al peligro, una historia que, aunque llena de tensión, también capturó el espíritu indomable de aquellos que se encuentran a merced de la naturaleza salvaje. En el tranquilo enclave del zoológico de East London, la atmósfera cambió con una mezcla sutil de la sinfonía de la naturaleza y los susurros lejanos de la ciudad bulliciosa más allá de sus límites. Paseando bajo el antiguo dosel de árboles imponentes, los visitantes sentían un aire de fascinación mientras la luz moteada se filtraba entre las hojas, creando un mosaico en los caminos serpenteantes. El follaje exuberante adornaba el paisaje, proporcionando un lienzo para las flores vibrantes que añadían toques de color a los alrededores serenos. En abril de 2015, en medio de las escenas aparentemente idílicas, una sombra se cernía sobre el zoológico. Los informes sobre animales confinados en pequeños recintos vacíos sugerían un lado oscuro, desafiando la fachada pintoresca con una realidad sombría. La yuxtaposición de la fascinación y el confinamiento pintaba un retrato complejo del zoológico de East London, donde el equilibrio entre el atractivo de la fauna y el trato ético de sus habitantes se convirtió en una narrativa matizada en el corazón de este cautivador santuario. A medida que caía la oscuridad, el zoológico adquirió una atmósfera sobrenatural, y el hombre desprevenido, atraído por una fuerza inexplicable, se acercó al recinto de los leones. Los susurros de curiosidad y miedo se mezclaban con la fresca brisa nocturna, creando una sinfonía inquietante. La silueta del hombre apenas era visible contra el fondo iluminado por la luna, mientras se acercaba, guiado por un impulso invisible que pronto lo conduciría a un encuentro horrendo. Los leones acechaban en la oscuridad dentro del recinto, sus ojos dorados brillando en las sombras. La atmósfera crujía con una tensión no expresada, presagiando una inminente colisión entre el hombre y la bestia. Cuando el hombre cruzó los límites, un suspiro colectivo recorrió a los testigos, paralizados en el surrealista teatro del destino que se desarrollaba. El primer contacto fue rápido y brutal. Los leones, guardianes de su territorio, desataron una feroz respuesta ante la intrusión. Los ecos del escalofriante encuentro resonaron en la noche, destruyendo la ilusión de seguridad. El pánico se desató cuando los desesperados gritos de misericordia del hombre se fusionaron con los rugidos primitivos de los leones, creando un crescendo macabro que resonó por los desolados pasillos del zoológico. La luna arrojó un resplandor etéreo sobre el trágico escenario. El destino del hombre estaba sellado, y los leones se retiraron a la oscuridad, dejando atrás una quietud inquietante. El zoológico, antes un santuario de maravillas, fue testigo de una amarga realidad. Un hombre atacado hasta la muerte, una historia de advertencia grabada en los anales de la oscura historia del zoológico de East London. Cuando los primeros rayos del amanecer iluminaron las secuelas, un silencio sombrío persistió sobre el zoológico, donde los misterios de esa fatídica noche permanecieron, atrapados entre las mandíbulas de lo salvaje. El cuerpo sin vida del turista yacía en el suelo. Más tarde un miembro del personal relató la rapidez y brutalidad con la que los leones se lanzaron sobre el desafortunado. La víctima indefensa ante el crudo poder de la naturaleza fue presa del imparable ataque. El león macho desgarró su cuello con una determinación salvaje que dejó una marca imborrable en las mentes de los testigos. La trágica historia sirvió como un recordatorio claro de lo delgada que es la línea entre fascinación y peligro,
una lección que resonaría en los pasillos del zoológico de East London durante años. A medida que la noche se adentraba en su oscura profundidad, envolviendo la aldea de Wajir en una negrura impenetrable, una sensación inquietante se apoderó del sereno paisaje. La luna arrojaba débiles rayos que apenas lograban atravesar el denso dosel de los árboles circundantes. En medio de esta quietud, una pequeña cabaña se erguía como un bastión de tranquilidad, aparentemente ajena al caos inminente que acechaba en las sombras. Dentro de las humildes paredes del hogar, una familia descansaba inconsciente de la fuerza maligna que se acercaba silenciosamente a su refugio pacífico. El aire estaba cargado de una anticipación ominosa, como si la propia naturaleza contuviera el aliento ante el desastre que estaba por desatarse. Los sonidos nocturnos habituales habían sido reemplazados por un silencio inquietante, un preludio de los terroríficos acontecimientos que marcarían aquella noche en el corazón de Kenia. La calma que los envolvía estaba a punto de romperse de forma brutal. Mientras dormían ajenos al peligro que se cernía sobre ellos, la aldea de Wajir se encontraba al borde de una tragedia inesperada. En aquella fatídica noche de julio de 2012, el destino tomó un giro cruel, y la tranquila aldea sería testigo de un espantoso encuentro con una jauría de despiadadas hienas. Con una inteligencia depredadora perfeccionada a lo largo de incontables generaciones, las hienas acechaban en silencio a su presa. La pesada quietud de la noche se rompía únicamente por el leve crujido de las hojas al paso de los depredadores, cuyos movimientos se camuflaban en la sinfonía de la selva nocturna. Mientras las hienas cerraban su cerco en torno a la desprevenida familia, la tensión se hacía insoportable. Sus ojos revelaban un hambre primitiva que desdibujaba los límites entre lo domesticado y lo salvaje. Los sueños de la familia se vieron abruptamente interrumpidos cuando el terror descendió sobre ellos, convirtiendo la noche en un campo de batalla, donde la supervivencia pendía de un hilo. La vulnerabilidad humana se enfrentó a la despiadada ferocidad de la naturaleza. Impulsadas por el hambre y el instinto, las hienas lanzaron su brutal ataque, dejando a 2 niños inocentes sin vida y a otros 6 miembros de la familia gravemente heridos. La aldea se transformó en un escenario de horror, mientras la familia luchaba desesperadamente por defenderse de los implacables depredadores en la penumbra de la noche. Tras el feroz asalto, los sobrevivientes quedaron marcados por las cicatrices de un encuentro que cambió para siempre el curso de sus vidas. Esta escalofriante historia es un recordatorio impactante de la frágil línea que separa el mundo humano de la naturaleza indómita, donde el delgado velo de la noche puede desatar horrores inimaginables sobre los desprevenidos.